Y continuando con las entrevistas para Cal TV Digital del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el día de hoy estamos visitando al doctor Raúl Ferrero Costa. Él fue decano en dos periodos, de 1987 a 1988 y de 1988 a 1989. Bienvenido a Cal TV, doctor Ferrero. Muy agradecido a ustedes por la visita. Doctor Ferrero, precisamente el preámbulo que hicimos fue como decano. Cuéntenos un poco su paso por el decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo había sido vicedecano del doctor Gonzalo Ortiz Ceballos mucho antes. Y cuando vino el gobierno del doctor Alan García, en que habían algunos problemas con la forma como se está manejando, sobre todo el trato con el sector privado, y ante el reclamo un poco de los abogados que querían que se respete la constitucionalidad, que se respetara todo el esfuerzo que había costado en la consolidación del sistema democrático. Me lanzaron como candidato al decanato, ¿no? El decanato fue interesante, que me permitió hacer una obra importante para los abogados, ¿no? Pero dentro del gobierno de Alan García. Entonces el doctor García era un hombre muy ingenioso, ¿no? Y además quería hacer cambios a veces no pensados suficientemente antes de hacerlo. Pero más allá de su gobierno, era un hombre activo, ¿no? Pero la legalidad durante los dos periodos en que yo fui decano del Colegio de Abogados estaba permanentemente acechada por el problema del terrorismo. Entonces era el terrorismo más un gobierno de una persona muy joven, como era Alan García, nos daba motivo al Colegio de Abogados a tener que salir en defensa del sistema democrático a cada rato, ¿no? A veces en una semana nos teníamos que salir a expresar nuestra reafirmación democrática y tratando de que el gobierno se mantuviese en esas ideas tan claras, y por lo tanto el Colegio de Abogados un poco fue el que defendió a su manera, por supuesto, y con la prudencia del caso, el sistema democrático, ¿no? Y la directiva que me acompañó eran abogados todos muy inteligentes y sobre todo valientes, ¿no? Para hablar cuando hay que hablar y decir las cosas como se deben decir. Perdón, y a propósito, hablando del expresidente Alan García, hubo un momento donde estaba en juego el tema de la estatización de la banca, y precisamente usted se pronunció y dijo que estaba cometiendo un grave error. Explíquenos eso. Sí, nosotros estábamos en el decanato Colegio de Abogados cuando el presidente constitucional, Alan García, decidió estatizar la banca. Nos pareció una barbaridad. Entonces, al ver a los extremos que estábamos llegando, el Colegio de Abogados tuvo que salir en defensa del sistema democrático y del sistema económico. Querían que toda la banca fuera estatizada. Entonces iba a ser una dependencia de todo el sector privado hacia el sector financiero o económico que quería privilegiar el presidente García, que estaba muy joven, se iniciaba con gran entusiasmo, pero que no había tenido experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado. Entonces, a veces le costaba trabajo distinguir de sus ideas o propósitos de lo que era y no era constitucional. Entonces, nosotros salimos como gremio, como Colegio de Abogados de Lima, a explicarle a todos los peruanos, naturalmente, de la importancia que era el mantenimiento del sistema económico, defendiendo al sistema más bien democrático, ¿no? Entonces, la defensa fue muy activa, porque el presidente García era muy entusiasta, pero no tenía formación jurídica, económica, y creía que toda la banca podía pasar a manos del Estado, con lo cual hubiera sido no un fracaso,
un desastre económico en el país. Y nosotros recogimos esa bandera y defendimos el sistema democrático y sobre todo que el acceso que podía tener naturalmente y debía tener el sector privado a lo que es la banca y el sistema económico. Entonces defendimos la banca, pero no defendimos a los bancos propiamente, claro, a la banca como institución que había que defender y dar a plena libertad a quien quisiera ser banquero a que lo fuera, siempre que siguiera las líneas correspondientes dentro de la Constitución del Estado. Y respecto a eso, ¿usted pudo conversar personalmente con el expresidente García? Sí, claro, a veces por alguna razón académica o acto académico en el Colegio de Abogados, venía él al colegio, pocas veces por supuesto, pero para hacer acto de presencia en actos académicos, ¿no? Porque él sí, debemos reconocer, respetaba al Colegio de Abogados, o sea, sabía que detrás de todos nuestros pronunciamientos había una buena voluntad y el deseo de sacar las cosas adelante y de defender el sector privado cuando quería mantenerse en el sistema financiero y bancario. Y en eso él, cuando se propuso estatizar la banca, no había medido la importancia de las consecuencias que eso hubiera y rogado al país en realidad una recesión económica, ¿no? Porque en todo esto en manos del Estado, los bancos, las entidades financieras, hubiera sido un desastre. Entonces, ahí surgimos nosotros para defender la legalidad. El presidente vino algunas veces al colegio para eventos como conferencias o presentaciones de alguien que quería organizar un evento importante, pero no tuvimos relación amical, sino más bien profesional, ¿no? Y la cercanía era a nivel institucional, ¿no? Todo a nivel ejecutivo y colegio de abogados. Sí, sí. Y en esa época, la verdad, el colegio le correspondió una tarea bien difícil, ¿no? Decirle al presidente de la República que se está equivocando o que está violando la ley o que no está respetando la Constitución del Estado, que habla de la libertad plena para cualquier trabajo o actividad económica, que pudiera cualquier interesado en proteger no solamente el sector financiero, el sistema económico, sino un poco la legalidad y la constitucionalidad de las medidas que podía tomar el presidente de la República. Y precisamente antes de la entrevista usted me comentaba de que algo muy importante que usted resaltó al expresidente García, que tenía capacidad de escucha, ¿no? Que a pesar de que usted como decano manifestó, ¿no?, su postura sobre la estatización de la banca, pues usted también comentó de que él sabía escuchar, ¿no? Sabía escuchar y sabía rectificarse, ¿no? No en primera instancia, sino hasta que no entendiera realmente qué es lo que estábamos proponiendo, ¿no? Entonces no hubo un diálogo personal nunca, en ningún momento con él, sino todo fue un diálogo institucional como colegio de abogados y con el respaldo que tenía yo de toda mi directiva, que la verdad que todos se portaron con mucha seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Y salimos a defender el sistema económico y la libertad del sistema económico, lo cual incluía el sistema bancario. A propósito, doctor, permítame que le interrumpa. Ya que estamos hablando de la institución, usted durante su periodo se elaboró un libro, El Decanato, ¿no?, donde precisamente usted habla de las funciones de las directivas, la posición que marcó durante su periodo en diferentes temas, ¿no?, a nivel nacional, algunos proyectos. Cuéntenos, por favor, sobre eso. ¿Cuál fue el objetivo de la elaboración de ese libro, El Decanato? Encantado, acá lo tengo, inclusive el libro aquí cerca. Ese libro recién lo trabajé yo, pero muchísimo después. Fueron los periodos 1987 y 1998, ¿no?, El Decanato. Esto recién, yo he escrito este libro hace un año y medio. O sea, ha sido habiendo pasado todo, recogiendo todos los textos de
teníamos guardados sobre lo que fue la relación con el gobierno, los problemas de financiación de la banca, de los abusos que se cometían, ¿no? Y el tema del terrorismo. O sea que por ese entonces estaba latente. El colegio estaba pendiente de todo eso, interesado en tomar acciones inmediatas, ¿no? En todo el sistema, por ejemplo, el problema del terrorismo nos ayudó mucho el doctor Roy Freire, ¿no? También Osvaldo Junz nos ayudaba mucho, y otros abogados que desinteresadamente trabajaron como fue un decanato abierto, donde queríamos que vinieran todos los que podían defender el sistema democrático, y teníamos el riesgo del gobierno de Alan García, que se fue moderando de a pocos, y sobre todo el terrorismo. Ahí sí nos ayudó mucho la delegación que hizo en esos temas, yendo inclusive a la prefectura y defendiendo a los abogados. Luis Roy Freire, ¿no? Un excelente abogado peruano que hasta ahora lo recordamos, ¿no? Tuvieron un trabajo arduo, precisamente por una coyuntura bastante difícil. Y además lo que hicimos es crear 26 o 27 consultores jurídicos gratuitos. ¿Esto fue a nivel nacional o a nivel no, de Lima? Solamente Lima, ¿no? Entonces tenemos decanato de Lima, ¿no? Claro. Pero en eso de los consultores jurídicos gratuitos fue muy interesante, porque la gente con pocos recursos o sin recursos podían recurrir al Colegio de Abogados a pedir orientación en el tema legal. Y estábamos en pleno terrorismo, en todo ese desorden, y se agregaba el problema de un presidente de la República que yo creo que se equivocó en el tema económico, pero finalmente rectificó, ¿no? ¿Los consultorios jurídicos gratuitos fueron creados en su gestión? Fueron 26 en total en Lima, por el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y daban apoyo y consejo a todo el que lo necesitaba. No sé, a las mujeres que habían sido maltratadas, o los hombres que estaban abusando, o lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero sobre todo el terrorismo, ¿no? Claro. ¿Y qué otros logros tuvo usted en su gestión? Bueno, la gestión se dedicó a hacer una institución que priorizó la defensa del sistema democrático. Segundo, la defensa del abogado. Y tercero, de dar al abogado todas las condiciones que podía darle el Colegio de Abogados para el mejor desempeño de sus funciones profesionales como tales, ¿no? Así hicimos el seguro médico gratuito, gracias a los recursos que podíamos recaudar en esa época como Colegio de Abogados, y además escuchar un poco lo que nos decían quienes recurrían a estos consultorios jurídicos gratuitos, para conocer cuáles eran los problemas que más les preocupaban a la gente de menores recursos, que no tenían acceso a un abogado, porque un abogado siempre cuesta, como es natural. Entonces, para las cosas más indispensables, creamos en todo Lima, al total fue, creo, 26 consultores jurídicos gratuitos, que ayudaron a los abogados que querían ejercer, y ayudar a la gente de menores recursos, que no llegaban nunca a tomar apoyo o buscar el apoyo de un abogado que pudiera ayudarlos en sus defensas, ¿no? A propósito de la elaboración del libro El Decanato, si bien es cierto, me dice que fue luego en su periodo porque se necesitaba juntar más información, todo. Al final, ¿cuál es el objetivo de esto? Dar a conocer a los agremiados cuál fue la labor suya durante estos periodos, porque fueron 2 periodos consecutivos, ¿no? Del 87 al 89, o también de alguna forma que las nuevas generaciones de abogados puedan conocer un poco más al doctor Raúl Ferrero Costa y el trabajo que realizó durante todo este tiempo. En realidad, lo que más nos ha interesado en este libro, El Decanato, ha sido dejar testimonio
de lo que el colegio puede hacer cuando se trata, como lo dice el título mismo, ¿no?, de la defensa del Estado de Derecho, primero, y la prioridad de la labor gremial durante la gestión de la Junta Directiva. O sea, que el gremio se uniera y defendiera estos principios de la libertad para trabajar en la actividad que cualquiera quiere ejercer, pero sobre todo también la libertad necesaria para darle tranquilidad al pueblo con el terrorismo. Eso fue que nos atacaba. Pero en realidad el libro del decanato lo que hace es recoger lo que decían los medios periodísticos, ¿no?, al respecto. Y los medios periodísticos se portaron muy bien, dicho sea de paso, muy bien en los medios periodísticos. Sacaban nuestras declaraciones cuando eran pertinentes y cuando consideraban aquellos que eran necesarias, ¿no? Y por otro lado, nos permite tener ese recuerdo para tener presente cuáles son las misiones principales del decanato, ¿no? Yo creo que el colegio abogado, de repente es como una pauta también, ¿no?, para que puedan saber que los nuevos decanos, los que siguen, marca una pauta como para saber qué es lo que se debe hacer, las continuaciones que de repente son importantes, porque de repente usted considera que si durante su periodo me habla de 26 consultorios jurídicos gratuitos y que ahora a través del tiempo se sigue manteniendo. Esto ha ido creciendo, ¿no?, pero el punto de partida fue en su gestión, sí, ¿no? Y que es muy importante la labor desde el espacio del ilustre Colegio de Abogados de Lima, siempre brindar ese servicio gratuito a muchas personas que no cuentan con esos recursos, sí, pues, ¿verdad? yo no sigo de cerca eso ya ahora, porque mi decanato ya tuvo hace, pues no sé, claro, si fue el 87 y después el 88, imagínense, han pasado más de 20 años casi. Pero yo lo que he podido apreciar en los decanos que han venido después es un poco en seguir las buenas prácticas que habíamos nosotros instaurado y agregar las iniciativas de las nuevas directivas, y que se preocupen de hacer también un poquito de ayuda social, ¿no? Por eso creo que eso debe ser una de las tareas que debe desempeñar el Colegio de Abogados, porque en el fondo lo que queremos es que se respete la legalidad. La idea del Colegio de Abogados es que una al Colegio de Abogados para que se respete nuestro ejercicio profesional. Pero nuestro ejercicio profesional también nos lleva a ayudar a quienes no tienen los recursos necesarios para acceder a la justicia, para acceder al Poder Judicial. Entonces esa relación tiene que ser muy cercana con el Poder Judicial también, ¿no?, para ayudar a que las resoluciones del Poder Judicial se cumplan, ¿no?, para que el Poder Judicial trabaje con independencia y no se deje de ninguna manera influir por los poderes políticos, ¿no? Queremos un Poder Judicial también independiente, ¿no? Y eso creo que también lo exigimos en el Parlamento, que sea el Parlamento pues, el que legisla, ¿no? Hablando precisamente del Poder Judicial, ¿cómo ve usted el sistema judicial? El sistema judicial está trabajando bien, o sea, yo veo responsabilidad, muy buena intención en general, cuando los molestamos para simplemente hacerles saber que cómo estamos viendo nosotros los problemas judiciales, porque hay mucho en esto hasta desconocimiento de los alcances de la ley y la Constitución, ¿no? Esto se considera, por ejemplo, que en cuanto a los temas jurisdiccionales, ¿no?, hay que respetar la Constitución del Estado, ¿no?, en primer lugar, y después la ley, pero sobre todo la Constitución del Estado, para que no se burlen de los principios que tanto han costado a nuestros antecesores, no solamente el Colegio de Abogados, sino los poderes del Estado, para manejar un poder judicial transparente, en eso hay que insistir. Y luego que se entienda que las resoluciones del Poder Judicial deben ser respetadas. Y si tendríamos que hablar del Congreso, ¿cómo ve el Congreso usted? Bueno, están haciendo un esfuerzo, porque el Congreso está representado pues toda la legalidad.
digamos, no solamente está a cargo del Parlamento, sino y de la producción de las leyes, sino también de la vigilancia de la constitucionalidad. El primer poder del Estado es el Ejecutivo, el que ejecuta, pero quien elabora las leyes, quien debe ocuparse de que se respeten lo dispuesto en la Constitución, es el poder legislativo. Entonces necesitamos un poder legislativo que actúe con independencia y que le dé fuerza al trabajo que están haciendo. Yo sé que hay muchas críticas al Congreso, pero algunas son excesivas, ¿eh? Y creo que lo que tenemos que respetar es el principio, ¿no? El Congreso es el que legisla y el Congreso es el que supervisa también la defensa no solamente de la legalidad, sino de los principios de derecho, las leyes vigentes y la labor de establecer una legalidad que le dé tranquilidad al país, ¿no? Se ve mucho problema interno en el Congreso por defender, no sé, sus grupos políticos. Más que defender sus grupos políticos, lo que deberían defender es la democracia. De pronto les es difícil consensuar. Tienen que consensuar. Es necesario, es indispensable para un buen trabajo, ¿no? El Parlamento es fiscalizador, está muy bien, es el creador de la legislación y de las modificaciones constitucionales, ¿no? Ahora, bueno, tenemos el apoyo del Tribunal Constitucional, que está haciendo un buen trabajo, pero la legalidad y representatividad de todos los estratos sociales está en el Congreso. Sí. Y nos guste o no nos guste, han sido elegidos limpiamente, entonces hay que respetarlos, ¿no? Y más bien apoyar al Congreso más que estar criticándolo permanentemente. Y eso sí, exigirle buena conducta a los legisladores, que son los congresistas, y recordarles de que siempre hay salidas importantes posibles a través de la legislación, inclusive la reforma constitucional si es necesaria. Cuando hay voluntad política. Cuando hay voluntad política. Necesitamos esa voluntad política interesada solamente en los valores democráticos, ¿no? Y defenderla. Y tampoco puedes hacer tanta crítica a la labor del Congreso. Claro que hay problemas, no es un Congreso perfecto, ninguno es, ni es en inglés. Yo estuve en el Parlamento inglés cuando fui becado por el gobierno inglés y veía lo interesante cómo se desempeñaban los legisladores, los congresistas, ¿no? Claro, ellos el sistema bicameral. Yo soy partidario del sistema bicameral, creo que ha habido un error en este sistema unicameral. Ojalá regresemos al sistema bicameral, porque eso le daría una puerta abierta al Senado, y el Senado es el que en nuestra época, del 90 al 92, que fue el golpe de Estado de Fujimori, el Senado es muy importante porque corrige y enmienda. Marcaban la pauta en el Congreso. Pautas en el Congreso, de lo que había hecho la primera sala, digamos, ¿no? O sea, los diputados. Y buscar un trabajo que le dé participación a una segunda cámara, yo creo que es conveniente, porque solamente del hecho cuando es bicameral, que un proyecto de ley sea aprobado por el legislativo, por diputados, para que cuando pasa a senadores hay un interregno de tiempo que permite también la participación de la opinión pública. En su haber, usted aproximadamente ¿cuántos libros ha escrito, doctor? No le podría decir, pero esta última edición de los 6 de estas obras escogidas, que están muy ligados a la política, que es reciente, que la ha sacado Nomos y Tesis, los 6 ejemplares, esto yo creo que es lo más reciente que tengo escrito, ¿no? Y publicado, ¿no? Más o menos le recuerdo algunos, como 6 ya son varios, precisamente por eso no los nombraba y le preguntaba a usted. Uno de los libros que usted sacó es el libro El negocio jurídico. Sí. ¿No? En ese sentido. El negocio jurídico conjuntamente con el derecho y las obligaciones. Ya. Después tenemos también otro que dice La democracia y la pregunta es ¿en riesgo? En riesgo. ¿No? Bueno, siempre está en riesgo la democracia, hay que estar muy atentos, ¿eh? Hay que estar muy atentos siempre, ¿no? Y después una respuesta constitucional, la reforma constitucional
que como usted en la pre-entrevista me comentaba que la mayoría de libros tiene que ver mucho con lo constitucional, que es su especialidad. Sí. ¿Es así? Hablando sobre su docencia universitaria. Sí, bueno, Cuéntenos en realidad un poco de eso. lo curioso en mi caso es que yo ingresé a la carrera de abogacía primero en la Universidad Católica. O sea, hice mis 2 primeros años de estudios generales, los 5 de Derecho, y me gradué de abogado en la Universidad Católica, por la cual yo guardo mi agradecimiento y respeto. En una época mi padre fue decano de la Facultad de Derecho de la Católica, pero luego de haber terminado mi carrera de Derecho y graduarme como abogado, me llamaron también de San Marcos para enseñar. Entonces yo dije, ya estar tantos años en la Católica, tengo tantos buenos contactos, que ¿por qué no también trabajar en San Marcos, ¿no? Claro. Entonces postulé para la cátedra, la obtuve justamente sobre el negocio jurídico, el derecho de obligaciones, y mi experiencia en San Marcos ha sido también muy importante para mi formación, ¿no? Y creo que la relación entre San Marcos y la Católica ha mejorado muchísimo. Yo creo que es una muy buena relación, se complementa, que es lo importante, ¿no? Pero actualmente yo enseño Derecho Constitucional en la Universidad de San Marcos. Y si retrocedemos un poquito más, nos vamos como el Raúl Ferrero Costa, estudiante universitario de Derecho. Cuéntenos acerca de los profesores que tuvo, alguna anécdota. Bueno, una de las más notorias fue cuando recién ingresamos, en primer año tuvimos la suerte de tener una conferencia que nos dictaba sobre el himno nacional Raúl Porras Barrenechea, a quien yo conocía, porque lo había conocido desde que yo era un enano. Entonces había estado en su biblioteca, porque mi papá a veces iba a ver a Porras Barrenechea y me llevaba a mí para que yo curioseara, ¿no? Y nos dictó una conferencia estupenda sobre el himno nacional, que yo creo que Porras fue un gran, en la Facultad de Letras, ¿no? un gran profesor, y en Derecho tuvimos también a personas de primer nivel, ¿no? En la Católica, al igual que hoy en día lo tenemos en San Marcos, y en muchas universidades, inclusive privadas, ha mejorado mucho la docencia, mucho. Entonces, hoy día hay universidades de calidad que permiten que una buena formación en la profesión, y yo creo que más allá de eso, las universidades están esforzándose por tener más proyección hacia la sociedad, entender mejor la sociedad para poder enseñar mejor, para que sea más útil lo que aprenden, ¿no? 5 de abril de 1992, Raúl Ferrero Costa, en las afueras del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, tratando de ingresar a su casa, y al frente tenía un grupo de policías que le impedían el paso, y dijo algo así como que yo tengo que entrar a mi casa, déjenme entrar. ¿Qué sucedió? Cuéntenos. Bueno, vino el golpe de Estado. Yo me enteré tarde, no sé, 10:30 de la noche me llamó un amigo mío, un diputado, dijo: Raúl, se acaba de decretar un golpe de Estado. ¿Qué cosa?, le dije. En 1992 un golpe de Estado es una locura. Al día siguiente nos enteramos de que estaba consolidado el golpe de Estado, pero habían tomado los medios periodísticos, todo el control de los medios, ¿no? Y entonces se nos ocurrió ver la forma de que podernos reunir en algún lugar, porque el Congreso estaba tomado, estaba cerrado. En ese entonces usted era senador. Yo era senador. Y cuando comenzamos a tratar de informarnos, y nos informamos, el golpe de Estado ya contaba con el respaldo de toda la Fuerza Armada, entonces no había nada que hacer realmente, más allá de defender nuestros principios. Entonces, como ya sido decano del Colegio de Abogados, ya era decano del Colegio de Abogados,
y el decano era don Andrés Aramburu Menchaca, un hombre muy valioso, mayor que yo, bastante más bien era amigo de los hijos de él. Como decano, cuando lo busqué para ver si podíamos ingresar al Colegio de Abogados, el Parlamento ya disuelto, porque según Fujimori estaba disuelto, pero inconstitucionalmente, obviamente, abiertamente inconstitucional. Y varias instituciones públicas ya estaban tomadas. Ya estaban tomadas, sí. A los medios de comunicación fue lo primero que tomaron. Sí. Y dijimos, y el doctor Andrés Aramburu Menchaca, un señor, y una persona muy sensata además, ¿no? Dijo, no, yo, Raúl, les doy el Colegio de Abogados, sobre todo su auditorio, para que se reúna el Congreso de la República. Entonces fuimos a reunirnos pacíficamente. Si el Congreso que le había dado, si Fujimori había dado un golpe y había tomado todos los controles políticos, ¿por qué no nos podía dejar reunirnos, ¿no? El derecho de reunión estaba también garantizado en la Constitución. Así es. No nos dejaron entrar, no querían dejarnos entrar. Don Andrés Aramburu desde arriba nos decía, no, sí pueden. Pero la policía había recibido órdenes de no dejarnos reunirnos al Congreso que había sido disuelto, reunirnos en el Colegio de Abogados, ¿no? en nuestro auditorium, que lleva el nombre del maestro León Barandiarán, y a pesar de que hubo forcejeos con la policía, creyeron que nos iban a intimidar. Entonces nosotros no quisimos dejarnos tampoco ser en alguna forma reprimidos por la fuerza bruta, y nos resistimos, ¿no? Entonces en esa resistencia estábamos pocos, porque estábamos desunidos, nadie sabía dónde ir, ¿no? Y ahí mi hijo Guillermo se portó muy bien como apoyándome, pero desgraciadamente me detuvieron. Me detuvieron sin ningún respaldo de ninguna norma jurídica, al contrario, ¿no? Yo estaba defendiendo la legalidad y la constitucionalidad. Y me detuvieron, me llevaron en un coche portatropas, que eso es lo más ingrato que uno puede tener. Y dije, veré la forma qué cosas puedo hacer. Claro, y el portatropas pues tiene dos puertas, Dos ¿no? puertas. Una entrada y otra, pero no contaban de que usted iba a salir por el otro lado. Y no sé que a la media hora como, o algo parecido, logré escapar, ¿no? Pero el abuso que a veces se tiene en la actuación de lo que son los miembros del Congreso, o de las decisiones que tomen el Poder Ejecutivo en este caso, son pues muy burdas y no entienden razones, ¿no? Pero nos frustraron la reunión que queríamos tener ya como Parlamento disuelto, ¿no? Por el ingeniero Fujimori, y la idea de que reunirnos en el Colegio de Abogados, tanto apreciamos nosotros, no se pudo realizar porque físicamente no se nos permitió, ¿no? A golpe y medio ellos no querían dejarnos entrar, ¿no? Y no nos dejaron, ¿no?